Buenos días. Como les decía, es un privilegio estar aquí. Y antes de comenzar, a mí me gustaría contarles un testimonio que el pastor Tito empezó a contar la semana pasada, el domingo pasado. No lo tengo escrito, pero se los quiero contar porque quiero que ustedes sepan que nosotros, todos nosotros, somos la oración que está haciendo otra persona. Nosotros somos la respuesta de una oración. Amén. Entonces, desde la semana pasada, mi papá, el pastor Tito, estaba contando que uno de sus amigos, los veteranos allá en la colonia, él llegó a nuestra casa un día y llegó de noche. Y me acuerdo que yo le fui a abrir la puerta, mi papá estaba ahí con él y ese señor estaba triste, estaba llorando. Y yo decía, ¿qué está pasando? Decía, ¿qué le pasa? Ahí él empezó a llorar y ahí yo me di cuenta que el hijo de él estaba enfermo, estaba en el hospital. Y él llegó desesperado a nuestra casa, a la casa del pastor, a pedir una oración. Y entonces yo con mi papá empezamos a orar por él, empezamos a orar por el hijo para que Dios lo sanara, tal cosa. Empezamos a orar fuertemente por él y el Señor estaba llorando, estaba triste porque él no sabía qué hacer. Ya habían hecho los exámenes, un montón de exámenes, y el hijo seguía enfermo y no le encontraban nada. Y era una situación difícil que yo estaba viendo con mis ojos, a un hombre grande llorando, que es de los veteranos que juegan fútbol, dicen, esos hombres no lloran, pero yo lo vi llorando y a mí me conmovió el corazón. Y resulta que en esta semana, gracias a Dios por el poder que Él tiene, le dieron de alta al Hijo del Hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. ¿Y sabe qué dijo el Señor ese? El Señor dijo, yo hice un pacto con Dios. Porque si Él me sanaba a mi hijo, que no sabían qué era, que no sabía qué tenía, si Él lo sanaba, yo iba a entregar mi vida para Cristo. Amén. Y Él hizo ese pacto con Dios porque el Señor sanó la vida del hijo de Él. Y Él ahora está viviendo en un momento de transición, de transformación. Pero diga conmigo, yo soy la respuesta de la oración de mi hermano. Amén. Amén. Y con eso quería empezar el día de hoy, porque siento que eso fue algo que está cambiando mi corazón, está cambiando mi vida. Que nosotros debemos de caminar y que nosotros debemos de vivir una vida llena de Dios. Porque nunca sabemos lo que está pasando a nuestro hermano que está al par. Aunque sea su esposo, su esposa, su hijo, su hija, usted no sabe lo que él está orando. Y usted puede ser la respuesta a esa oración. Amén. Entonces, hoy sí entrando en el tema, recordamos que este año, ¿qué estamos hablando este año? Que vamos a ser enviados, ¿verdad? Ascend. Ese es el tema de este año. Recordamos que este año vamos a ser enviados ¿a dónde? A nuestras familias, a nuestros trabajos, a nuestros negocios, a la política. Seremos enviados a las iglesias, a las naciones o a donde quiera que Dios lo esté enviando. ¿Ven? Pero este año tenemos que tener la confianza que Dios nos va a enviar. Tenemos que tener esa plena confianza dentro de nosotros que seremos enviados de alguna u otra manera. Pero para que nosotros podamos ser realmente enviados, necesitamos algo muy importante. Y ese algo importante es el tema de hoy. El tema de hoy es el dunamis. Amén. Entonces, usted no puede ser enviado sin antes no tener dunamis dentro de usted. Amén. Para poder entender un poco más qué es ese dunamis, nosotros vamos a ir al griego. Vamos al diccionario de atrás. Dice, del griego dynamos. La palabra dunamis significa un poder explosivo, una dinamita, fuerza. Eso significa dunamis. Pero usted me pregunta entonces, Jonás, ¿cómo yo entonces puedo ser enviado con dunamis? ¿Cómo yo podré impactar a mi familia, a mi trabajo, a las naciones, a la iglesia con este poder? ¿Cómo yo tengo ese dunamis? La respuesta está en el Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a leer varios versos, entonces quiero que estén preparados a eso con su Biblia. Y ahora su Biblia ahí en Isaías 6. Sé que este versículo lo hemos estado leyendo varios tiempos durante todo este año, pero
Vamos a empezar del verso 8. El 8. Siento. Ahí. Amén. Amén cuando lo tenga. Amén. Quien no lo tenga, diga misericordia. Amén. Entonces, vamos a leer de Isaías 6, 8. ¿Qué dice Isaías 6, 8? Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, dice Isaías: aquí estoy, envíame a mí. Amén. Pero para llegar a este punto que Isaías dice: envíame a mí, aquí estoy, tenemos que leer todo el contexto de lo que está pasando atrás. Hay 7 versos que nosotros necesitamos ver para llegar a ser enviados, como Isaías fue enviado. Amén. Entonces volvamos al verso número 1. Yo lo tengo en otra versión. Esta es la NBI. No sé en cuál está esta. Creo que esta es la misma. Pero bueno, dice Isaías 6:1. En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor, dice Isaías, excelso y sublime, sentado en un trono. Dice: las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, dice, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían los ángeles el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y dice el verso 4: al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas, y el templo se llenó de humo. Y entonces Isaías, al ver esta experiencia, grita y dice: ¡ay de mí, que estoy perdido! Dice: soy un hombre de labios impuros, vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí, dice Isaías, uno de los serafines. Traía en la mano una brasa, un carbón, que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y dijo: mira, eso ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado ha sido perdonado. Amén. Entonces, si ustedes se fijan, Isaías está teniendo un encuentro poderoso con Dios. Isaías está teniendo una experiencia que le está haciendo lleno del Espíritu Santo. Isaías ahí, antes de poder ser enviado, necesitó ser lleno del Espíritu. Él no podía ir a hablarle al pueblo, él no podía ir a profetizar sin antes estar lleno del Espíritu. Él no podía ir a hablarle al rey, no podía hablarle a los sacerdotes sin antes él estar lleno del Espíritu. Amén. Entonces Isaías ve a Dios sentado en un trono alto y sublime, y dice que las faldas, las orlas del manto de Dios, imagínense, solo la punta, llenaban todo el templo. Entonces esa experiencia, Isaías ve serafines, ve ángeles diciendo: santo, 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 y todo se estremece. Imagínense usted la posición de Isaías viendo esa locura que estaba pasando, y que todo se estremezca, y que la casa, el templo se llena de humo. Había una nube de gloria que estaba en ese lugar. Isaías estaba experimentando la llenura del Espíritu Santo. Amén. Después de esa experiencia tan fuerte, Isaías grita: ay de mí, dice, ay de mí, dice. Yo no merezco estar viendo esto, decía. Pero él confiesa, y él hace una confesión: yo soy impuro, le dice. Yo no merezco estar aquí. Y Dios, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, lo perdona. Y no solamente lo perdona, sino que lo purifica. Y ahí es donde Isaías es completamente lleno y empoderado del Espíritu. Amén. Entonces, en el verso 8, hoy sí, veamos, y dice: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Si se fijan aquí, Dios parece que está hablando solo. ¿A quién enviaré? Dice eso. Isaías está escuchando a Dios. Porque dice: entonces oí la voz del Señor, Isaías. Y el Señor estaba diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién va a ir por nosotros? Dice. Dios está hablando con la Trinidad, ahí, con el Espíritu Santo, con Jesús. ¿Quién va a ir por nosotros? Ahí Isaías, tan lleno del Espíritu, tan preparado, purificado, limpio, viene y dice: él fue atrevido. ¿Pero por qué fue atrevido? Porque estaba lleno del Espíritu. Y él dice y le grita: aquí estoy,
Envíame a mí, le dice. Isaías, con el poder del Espíritu, le dijo a Dios, envíame a mí, aquí estoy. Ya estoy listo, ya estoy lleno del Espíritu. Ahora sí puedo salir. Ahora sí puedo ir a predicar. Ahora sí puedo anunciar lo que tú quieras hablar a través de mí. Pero él primero necesitó estar lleno del Espíritu. Isaías no fue enviado sin antes estar lleno del dunamis del Espíritu Santo. Amén. Amén. Con eso, una pequeña introducción. Quería empezar. Y abran ahí su Biblia en el libro de Hechos. Hechos 1. Porque todos nosotros como cristianos tenemos una misión. Usted se la sabe, yo me la sé. ¿Cuál es la misión? Ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. Esa es la gran comisión. Pero vamos a leer Hechos 1, el verso 8. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Hechos 1:8 dice, Jesús diciendo a los discípulos, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a recibir ¿qué? ¿Poder qué significa? Dunamis. Ustedes van a recibir el poder explosivo del Espíritu Santo, dice. Y van a ser ¿qué? Mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús prometió que el poder iba a venir sobre nosotros, que iba a venir sobre los apóstoles. Pero ¿qué tenían que hacer? Esperen. Tenían que esperar. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos del dunamis para poder ser testigos en todo el mundo. Usted no puede impactar su familia, usted no puede impactar su trabajo, sus negocios, usted no puede impactar la política, usted no puede impactar las escuelas si no está lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, más atrás, en el verso 4, Jesús dice, mientras comía con ellos, ¿qué dice? Les ordenó. No es una sugerencia, no era una sugestión. Dice, Jesús les ordenó. Y dice el verso 4, no se alejen de Jerusalén, no salgan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. ¿Qué dice? Esperen. Esperen. Muchas veces nosotros nos aceleramos y queremos ir a hablar de todo lo que sabemos a nuestra familia, nos desesperamos y queremos ir a nuestro trabajo a hacer las cosas sin antes estar llenos del Espíritu. Pero los apóstoles tenían una orden y era: no salgan de Jerusalén, esperen la promesa. Era una orden. ¿Sabe? Todo el libro de Hechos, todas las cosas que vemos en los Hechos de los Apóstoles, en este libro de la Biblia, solo existen porque fueron empoderados con el poder del Espíritu. Si no, no hubiera pasado nada. No hubieran podido sanar tantos enfermos, no hubieran podido tener tantas experiencias que tuvieron con Dios. Sin el Espíritu Santo, este libro no existiera. El libro de Hechos fue y existe solamente porque los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros, New Life, tenemos una misión: es ir por todo el mundo, como dice Mateo 28:19 o Marcos 16:15, que es la gran comisión. Esa es nuestra misión, pero hay una condición: es esperar en Jerusalén. Esperemos a ser llenos del poder del Espíritu. Tenemos que esperar, porque miren, toda la Biblia, toda la palabra de Dios, si usted se fija, apunta al poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice Génesis 1? Y el Espíritu, dice, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué dice Apocalipsis 22? El Espíritu y la novia dicen ven. Amén. Todo este libro precioso se trata de hombres y mujeres que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Y miren, les voy a dar un contexto del Antiguo Testamento. En ese tiempo, antes de que Jesús viniera, antes de que Jesús resucitara, el Espíritu Santo solo venía a la vida de reyes, de sacerdotes y de los profetas para una misión en específico. Nadie más tenía el Espíritu Santo, ni una otra persona.
Solo descendía en la vida de los profetas, de los reyes y de los sacerdotes. Pero, ¿qué dice Joel? Vénganse conmigo a Joel. Joel está en el Antiguo Testamento, después de Oseas, antes de Amós. Joel era un profeta de Dios y él estaba lleno del Espíritu. Él ya había sido empoderado con el Espíritu Santo. Y él viene y empieza a hacer una profecía y la escribe en Joel 2:28. Y dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. O en otras palabras, en toda la carne. Los hijos y las hijas de ustedes van a profetizar, dice. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Esta es una profecía extremadamente peligrosa, porque Joel en ese tiempo, recuerden que el Espíritu Santo solo venía sobre los reyes, sobre los sacerdotes y sobre los profetas, pero Joel profetiza: habrá un día en el que el Espíritu va a ser derramado en la vida de todo el mundo. Amén. Amén. Y eso lo dice Joel 2. Y Joel empieza a profetizar. Amén. El Espíritu Santo no es un sentimiento. El Espíritu Santo no es una vibe. O no es una que ahora está eso de manifestar. Yo manifiesto dinero, manifiesto. El Espíritu Santo no es eso. No se trata de eso. El Espíritu Santo, para nosotros poder estar llenos con Él, necesitamos una vida en arrepentimiento y santidad. Amén. Si no, no podemos ser llenos del Espíritu. Si nosotros no vivimos una vida llena de Dios, una vida llena de nosotros arrepintiéndonos todos los días, jamás vamos a poder ser llenos verdaderamente por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, para explicarles un poco más fácil, el Espíritu Santo, nosotros siendo cristianos y no conocer al Espíritu Santo, es como tener un Spotify sin pagar el premium. ¿Me entienden? O sea, el Spotify uno le puede dar, no le puede dar para adelante, no le puede dar para atrás, no puede buscar otra canción, no la puede repetir. Tiene acceso a todo, pero no tiene acceso a todo. ¿Me entienden? Ese es como que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, eso significa que ahora nosotros podemos ir más profundo en Dios y podemos conocerlo más. O sea, usted si solo es cristiano y no cree en el Espíritu Santo, usted se está perdiendo de todas las maravillas. Amén. Cuando cantamos lo que no hemos visto, lo que no hemos escuchado, cuando cantamos las cosas que nos han subido del corazón, esas cosas están disponibles para nosotros. Pero necesitamos del poder dunamis. Necesitamos del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es nuestro consolador. En el original es el Paracletos, que para significa junto a, y kaleo, que significa llamar. Entonces el Espíritu Santo, en otras palabras, es llamado a nuestro lado. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos guía a una mayor comprensión de toda la palabra, de todo el evangelio, de todo el reino. Si ustedes quieren entender mucho más profundidad, entonces tiene que tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fortalece y nos da ese poder para soportar. Cuando el enemigo lo está intentando atacar y le está intentando que usted esté en depresión, en ansiedad, necesitamos del Espíritu Santo que nos da ese poder para poder soportarlo y contraatacar a esas cosas. Amén. El Espíritu Santo es el requisito para que ustedes y yo podamos ser enviados a donde Dios nos envíe. Pablo dice en Efesios 5:18: no se embriaguen con vino, dice, sino sean llenos del Espíritu. No porque el vino sea malo, sino porque hay algo mucho mejor que vale más la pena. No se embriaguen con vino, dice Pablo, sino sean llenos primero del Espíritu. Amén. Ese es el requisito que nosotros necesitamos para ser enviados. Cuando una persona, cuando una iglesia están débiles, o las están atacando, o están derrotados, o se sienten fracasados, cuando una persona está en ansiedad, en depresión, cuando una iglesia está estancada, que tiene cientos de años y solo tienen 10 personas, es porque perdieron o nunca han tenido comunión con el Espíritu Santo.
Amén. Entonces, si usted está triste, si usted está decaído, si usted no sabe qué hacer, si usted está en el suelo ya y el diablo lo está derrotando, es porque usted perdió la comunión con el Espíritu Santo, o es porque nunca la ha tenido, nunca lo ha experimentado de verdad. Amén. Es nuestra obligación, nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, buscar al Espíritu Santo y ser llenos de Él, porque nadie más va a venir a este lugar y le va a dar a usted y le va a dar la unción que usted necesita. La unción, yo no puedo venir y dársela a Nelson. No, es la obligación de Nelson buscar al Espíritu Santo y ahí ser verdaderamente lleno de Él. Amén. Cierre sus ojos ahí donde estamos, a hacer una oración. Espíritu Santo, hoy te pedimos para que tú vengas a este lugar. Espíritu Santo, perdónanos, porque muchas veces hemos perdido comunión contigo. Tal vez nunca te he experimentado en tu magnificencia, nunca te he experimentado de verdad. Espíritu Santo, te pido para que hoy vengas y toques mi corazón. Hoy te doy permiso para que tú vengas y transformes mi vida por completo, y que tú vengas realmente a transformar mi mente y mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El punto número 2. No es en nuestras fuerzas. Amén. No es en mis fuerzas, no es en las fuerzas del pastor, no es en tus fuerzas, sino en las del Espíritu. Amén. Porque si ustedes quieren hacer grandes cosas para Dios, si ustedes quieren transformar su familia, si ustedes quieren impactar en su trabajo, pero lo están haciendo por sus propias fuerzas y por sus propios conocimientos, lastimosamente les tengo que decir que van a fallar. No lo van a conseguir. Es imposible hacer algo si no tenemos al Espíritu Santo. Amén. Zacarías 4:6 dice: no es por la fuerza, no es por violencia, sino es por el Espíritu. Es por el Espíritu que ese empleo que estás buscando va a llegar. Es por el Espíritu que ese negocio que tanto anhelas tener va a suceder. Es por el Espíritu, no es por tus títulos, no es por tu conocimiento, es por el Espíritu Santo. Es el único que puede llevarte y el único que puede hacer que verdaderamente triunfes. Amén. Les quiero contar un testimonio. Yo el año pasado me fui a Brasil y me acuerdo que la primera mitad del año, de febrero a junio, yo tenía un trabajo estable. Y incluso estando allá, yo me sostenía con ese trabajo. Me costó irme, sí, fue difícil, porque no tenía mucho dinero para poder irme. Pero pasaron unas cosas que solo Dios puede, ¿verdad? Me fui para Brasil y estando allá yo trabajaba. Me desvelaba a veces, sí, era complicado, pero yo estaba haciendo mis fuerzas, estaba haciendo mis cosas. Entonces yo estaba trabajando, cheque, ganaba dinero. Y en toda esa estadía en Brasil yo conseguía pagar todas mis mensualidades a tiempo. Y conseguía pagar todas mis cosas, toda mi ropa, toda la comida que comía allá, cosas que necesitaba, la lavandería, todo yo conseguía pagar. Pero en eso vine en junio, para aquí a Honduras, vine de vacaciones. Que era el break de la escuela. Y me acuerdo que eran unos 2-3 días antes de volverme a ir a Brasil. Y yo estaba seguro, tengo mi trabajo, voy a trabajar allá, cheque, tranquilo. Pero de la nada me llama mi jefe y me dice: Jonás, fíjate que esta temporada está baja, me dice, y lastimosamente no vas a poder trabajar. Y entonces yo quedé así, ¿verdad? No, ¿qué hago? Digo yo, porque ya me tenía que ir para Brasil de nuevo ahora. Y como yo vivía mes por mes, no es que tenía ahorros o algo así, ¿verdad? Porque todo lo que te venía yo lo pagaba. Y ahí era. Y entendí a lo que Dios me estaba llamando. Y era que de verdad tenía que creer que Él me había enviado. Y que no era por mis fuerzas, que no era por lo que yo podía hacer, que podía pagar todo eso. Y ahí me acuerdo que los primeros meses me costó horrible, me costó. Y yo lloraba.
Yo lloraba, le decía, Dios, ¿qué onda? ¿Qué voy a hacer? Le decía, yo no tengo para pagar esto. Me van a correr, le digo yo. Ocupo que me mandes algo, no sé, le decía yo. Entonces Dios me invitó y me dijo, confía más en mí, me dijo. Y empecé a orar más, a que hacer tu propia voluntad, me dice, a que hacer tus propias fuerzas. Empecé a orar, hermano, empecé a ayunar, empecé a guerrear. Porque sabe, un buen líder, escuche esto y apúntelo, un buen líder sabe pelear en el espíritu. Un verdadero cristiano sabe luchar por sus cosas. ¿Pero en dónde? En el espíritu. Porque no es lo que yo pueda hacer en lo natural. Trabajar, buscar algún trabajo, aplicar a miles de empleos. No es lo que yo pueda hacer en lo natural, sino en lo que pueda romper en lo espiritual. Amén. Entonces, empecé a orar, empecé a ayunar. Y me acuerdo que estaba en la conferencia Dunamis allá, en Brasil. Y yo venía de traducir una prédica, me acuerdo. Y como mis horarios eran un poco diferentes a los demás, yo me fui a comer solo, allá arriba. Y estaba comiendo. Y ahí de la nada me habla mi mamá. Y me habla así como sorprendida. Yo le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué pasó? Y me dice, Jonás, fíjate que un pastor allá de Estados Unidos quiere ofrendar en tu vida. Y le digo, ¿qué? Le digo yo. ¿Cómo así? Le digo yo. Sí, me dice, un pastor allá en no sé dónde, me dice, te quiere ofrendar. Y yo quedé, en serio, le digo. ¿Y cómo es eso? Le digo, no, me dice, él le nació en el corazón y te quiere enviar un dinero. Entonces yo le digo, bueno, está bien, le digo. Y ahí yo debía toda la mensualidad, yo estaba preocupado, faltaban como una semana para poder pagar todo. Y con esa ofrenda, gracias a Dios, pude pagar todo ese mes. Pero no fue por lo que yo pude hacer, porque yo no estaba trabajando. Y era difícil, pues, porque no sabía qué hacer, estaba perdido. Lo único que tenía era el poder de la oración. Y lo único que tenía es el poder del Espíritu. Pero eso es suficiente para que se rompan las cosas. Amén. Entonces no es por nuestras fuerzas. No se trata de que nosotros tengamos miles de títulos y maestrías que nos van a hacer conseguir un trabajo. Sí, sirve. Y no le digo que no estudie. Sirve y prepárese. Pero es más importante pelear en el Espíritu. Es más importante realmente estar conectados y tener una vida llena del poder del Espíritu Santo, porque eso va a romper mucho más que lo que nosotros podemos hacer naturalmente. Amén. Si ustedes están pensando en abrir un negocio y están pensando en que, y voy a poner todo el dinero aquí, que no sé qué, y que voy a perder todo, y que es el riesgo. El Espíritu Santo, cuando nosotros estamos con Él, nos ayuda a hacer esas cosas. Y esas cosas que hace el Espíritu son inexplicables. Hay muchos testimonios aquí que con el poder del Espíritu Santo han podido tener negocios estables. No es por los títulos, no es por lo que nosotros sepamos, del conocimiento que hemos aprendido, es por el poder del Espíritu. Amén. Entonces, eso, el punto número 3, y ya para terminar. Sé que es un poco corto, pero es directo. Es directo. Y ahora su Biblia ahí de nuevo. Vamos a leer Hechos. Hechos 2. ¿Cuántos están felices? Amén. ¿Cuántos están alegres de poder estar aquí en una congregación tan linda? Amén. Poder escuchar de Dios. Amén. Hechos capítulo 2. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes, juntos, en el mismo lugar. Y como dice, de repente dice, vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento, como un viento recio, dice, y llenó toda la casa. ¿A qué le recuerda esto? Isaías. Se estremeció todo y se llenó la casa de humo, dice. Así experimentaron el bautismo del Espíritu Santo los apóstoles.
Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, dice, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse, dice. Amén. Entonces, el día de Pentecostés vinieron lenguas de fuego, pero todos estaban unánimes en un solo lugar. Mire, hermano, habían pasado 7 semanas de la resurrección de Cristo, más un día. 7 semanas en que los apóstoles estaban juntos, unánimes. ¿Haciendo qué? No estaban sentados, hermano. No estaban así esperando que pasara algo. No, ellos estaban orando. Amén. Estaban en unidad, en oración. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el avivamiento comienza cuando hay unidad y cuando hay, cuando esperamos en oración. Amén. Un avivamiento no va a venir solamente estando sentados. Una transformación de tu vida no va a venir si vos estás sentado a que te pase algo. Si vos estás esperando a que Dios te bendiga así de la nada, no va a funcionar. Nunca va a pasar. Nosotros debemos de estar unidos y esperando en oración. Eso es lo que los apóstoles estaban haciendo. Estaban juntos y el junto provocó el de repente. Amén. De repente vino el viento recio y lo llenó, pero estaban juntos, no solo físicamente, sino con una mentalidad y con un corazón unido, esperando la promesa que Jesús les había hecho en Hechos 1:4. Esperen en Jerusalén y va a venir sobre ustedes el poder, el dunamis del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando el enemigo quiere parar un avivamiento, cuando el enemigo quiere parar una transformación, no te va a dar otras cosas, sino que te va a desviar para que vos no ores. ¿Sabe? Porque la oración es nuestra mayor arma y muchas veces nosotros la perdemos. Muchas veces nosotros dejamos de orar cuando realmente esa oración tiene el poder para cambiar muchas cosas. Entonces el enemigo lo que usa para poder detenernos, que pase algo grande, ¿qué trae? Nos desvía de la oración. ¿Y qué más? División. Porque cuando nosotros no estamos unidos como iglesia y hay un grupo acá chismeando y otro grupo acá chismeando, nunca vamos a vivir un verdadero avivamiento. Por eso, con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, tienes que luchar para poder orar todos los días. Y luchar contra el chisme. A mí me cuesta luchar contra el chisme, la verdad. Y da risa, pero es verdad. El chisme lo único que genera es división. El chisme lo único que hace es separarnos. Y eso es importante que nosotros como iglesia lo detengamos. Y que nosotros como iglesia nos unamos el día de hoy, juntos, así como estamos, un domingo, en oración. Y ahí el de repente va a venir. Ahí el viento recio va a soplar y todos vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Pero necesitamos estar en unidad. Dice Salmo 133, cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando estamos juntos en armonía hay bendición. Y en la división que hay entonces es maldición. Nosotros como hermanos en Cristo que somos, debemos de estar unidos. Eso genera un de repente. Amén. Y ese de repente, los grandes moveres, todas las cosas suceden en un de repente. En Pentecostés nosotros vimos que un de repente el Espíritu Santo vino y cambió toda la historia de la iglesia. En un de repente Dios puede cambiar tu vida. En un de repente, literalmente, aquel hombre que llegó a mi casa, la casa de mi papá, fue cambiado. 5 minutos de oración, hermano. 5 minutos de escuchar a una persona. En un de repente Dios entró en su corazón y el Espíritu Santo lo cambió. En un de repente, grandes cosas pueden pasar de repente. Pero ¿cómo debemos de estar? Unidos en oración. Unidos como hermanos, como iglesia. Amén. Luego en el verso 12 dice, desconcentrados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Los otros hombres que lo estaban viendo de afuera. Otros se burlaban, dice, de ellos porque estaban hablando en lenguas
Y decían, lo que pasa es que están borrachos. Están borrachos esos manes. Vemos cómo el avivamiento es algo inexplicable. En el verso 12. Hay cosas muy difíciles de explicar, que son clases y horas de estudio bíblico. Pero muchos encuentros con Dios no hacen sentido. Si nosotros leemos la Biblia, cómo encuentra a los profetas, a los reyes, a veces no tiene sentido. A Ezequiel, en el libro de Ezequiel lo hizo hacer unas cosas que usted ni se imagina, pues léanlo. Pero muchos moveres, muchos encuentros con Dios no tienen sentido. Pero todo lo que estaba pasando aquí en el aposento alto empezó a tocar a toda Jerusalén. Y entonces la gente que estaba afuera dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Decían. ¿Qué es esto tan fuerte que está ocurriendo con esos locos que parece que están borrachos? ¿Qué está pasando? Entonces, unos estaban maravillados, pero otros los estaban juzgando. ¿Y usted cree que las 120 personas que estaban en el aposento alto, que eran 120, se pusieron a pensar en lo que estaban hablando los demás? No. Muchas veces nosotros no somos llenos del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros no podemos ser transformados porque nos da pena. Le da pena lo que diga su esposo, su esposa, su hijo, su hija, el amigo que tiene aquí. A veces nos da pena estar de rodillas llorando, solamente por pensar, me va a ver llorando a tal persona. ¿Me entienden? Muchas veces tu vida no avanza por temor. Y muchas veces nosotros no vamos más profundo en Dios solamente porque tenemos miedo al que va a decir las personas. Y eso es lo que nos está deteniendo. Por eso hoy, antes de empezar, estamos orando para que haya libertad en este lugar. Y que nosotros realmente podamos ser llenos del Espíritu, pero con libertad. Con libertad. Eso es lo que realmente quiere el Espíritu. Porque imagínense que los apóstoles y todos los discípulos que estaban ahí en el aposento alto hubieran prestado atención a las voces que estaban afuera, no estuviéramos aquí, hermano. La iglesia no existiera. Ahí empezó la iglesia. Y sin eso no hubieran podido estar aquí. Es muy importante que no prestemos a las voces de afuera, sino que seamos direccionados por el Espíritu Santo. Amén. Ahí en ese entonces, cuando pasó todo eso, Pedro se levanta. Pedro, escúchame bien, Pedro se levanta con poder y empieza a sacar lo que el Espíritu le había dado. Isaías dice, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar las buenas nuevas de salvación. El Espíritu de Dios estaba sobre Pedro y empezó a predicar lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. El mismo Pedro, ustedes, que hace unas semanas había negado a Jesús 3 veces. Ese mismo Pedro que lo había negado. El mismo Pedro que estaba destruido. ¿Qué fue lo que cambió? La llenura del Espíritu Santo nos transforma y nos direcciona a las cosas que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Pedro levanta la voz y dice, hombres de Judea y todos los que están aquí, déjenme explicarles, dice. No están borrachos. Pedro no paró la experiencia. Los discípulos estaban ahí, estaban teniendo un encuentro con Dios poderoso. Y Pedro se levanta y dice, no están borrachos, le dice. Está pasando lo que dice en Joel 2:28, que dice, el Espíritu vendrá y será derramado sobre toda carne. Amén. Eso es lo que está pasando. Pedro no empieza a predicar desde su emoción. Empieza a predicar desde la palabra. Desde la palabra. Y eso es importante que lo resaltemos. Porque vemos la importancia de derramar lo que nosotros tenemos del Espíritu, pero con la palabra de Dios. No podemos derramar algo si no está basado en las Escrituras. Pedro sabía lo que estaba pasando. Pedro ya sabía que Joel había profetizado eso miles de años atrás. Y Pedro viene y el Espíritu Santo le recordó el pasaje. Imagínense qué locura. El Espíritu Santo vino y lo empoderó a Pedro para poder traer ese lenguaje. El problema que tenemos mucho en esta generación o en muchas iglesias
es que es puro hype, es pura emoción, ¿me entienden? No es del Espíritu. Y empiezan a decir, yo siento, yo creo, pero pocos usan el escrito está. Amén. Muchos líderes de allá afuera están diciendo, que yo siento que necesito un Selah, o que ocupo descansar, estoy cansado. O muchos empiezan a decir, yo siento que vos tenés tal cosa, o yo creo que vos vas a hacer tal cosa, en vez de decir, escrito está. Ese es el problema de muchos de nosotros. Y necesitamos empezar a crecer en las Escrituras e ir más profundo en la palabra de Dios, porque eso es lo único que va a poder traer transformación verdadera a nuestras vidas. Pedro se levantó para predicar de Joel. No era un sentimiento, era la palabra. Y esto lo aprendió de Jesús, pues de su rabí, de su maestro. Jesús usaba las Escrituras para contraatacar al enemigo. Amén. Entonces, después Pedro dice, todo el que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Pedro, ustedes si se fijan, no está haciendo un discurso de motivación, porque Pedro empieza a hablar de la experiencia que había pasado, que habían matado a Jesús. Pero imagínense la situación de Pedro. El público de Pedro eran las personas que habían crucificado a Jesucristo. Qué difícil. Pero Pedro, empoderado por el Espíritu Santo, empieza a predicarles. Les dice, arrepiéntanse. Ustedes, hay una salida. Pedro les predicó a los más malos. Mataron a Jesús, a un hombre perfecto. Ellos habían crucificado a nuestro Salvador. Pero Pedro, empoderado del Espíritu Santo y Dios tan grande, les da la oportunidad para que ellos se arrepientan. Imagínense qué fuerte esa experiencia que tuvieron esos hombres ahí. Pedro les empieza a decir que él les empieza a hacer una prédica para que ellos se arrepintieran. A este Jesús Dios le resucitó y nosotros somos testigos, exaltados por el poder de Dios, dice Pedro. Cuando oyeron esto, toda la gente que estaba ahí empezaron a preguntarle a Pedro, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer, Pedro? O sea, sabemos que matamos a Jesús, pero ahora ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Juan 12:24 dice, si la semilla no muere, se pierde y no da fruto. Pero si la semilla muere, entonces va a dar mucho fruto. Amén. Pero les estaba dando la invitación a ellos a que murieran. ¿Para qué? Para dar fruto. Que murieran a sus sueños, que murieran a sus cosas, que murieran a lo que ellos eran, para poder recibir el Espíritu Santo. Nosotros no podemos recibir el Espíritu Santo si no muere. Si la semilla no muere, no sirve de nada. Si la semilla no muere, entonces tu llamado no va a servir de nada. Si tu semilla no muere, entonces nunca vas a poder impactar tu familia. Si la semilla no muere, entonces nunca vas a alcanzar ese negocio que querés o ese empleo que estás buscando. Nunca vamos a poder alcanzar las cosas que queremos si no morimos a nosotros mismos. Dios tiene el poder y el Espíritu Santo tiene el poder para transformarnos. Y Él quiere llenarnos el día de hoy. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos quieren hoy estar llenos del Espíritu Santo? Amén. Pero necesitamos primeramente morir. Necesitamos dejarlo todo atrás. Todo. Los discípulos entendían eso. Los apóstoles entendían. Dejando todo atrás. Dicen allá en los pasajes de Mateo, Marcos, Lucas, cuando Jesús los visitaba, cuando Jesús los iba a reclutar, por decirlo así, dice la palabra, y dejándolo todo atrás, lo siguieron. Hoy el Espíritu Santo nos quiere llevar a ese nivel. Nos quiere hacer que nosotros muramos a nosotros mismos, porque el problema es que queremos dar mucho fruto, pero no queremos morir.
Ese es el gran problema. Queremos un gran avivamiento, pero no queremos cargar con la cruz. Amén. El verdadero reino de Dios, el verdadero evangelio, va a confrontar tu carne hasta el día que te mueras. Si la semilla no muere, ustedes no vale. Pero si muere, va a dar mucho fruto. Amén. Pónganse de pie. Hoy vamos a hacer varias cosas, pero primeramente hoy yo les quiero decir como Pedro le dijo a aquellas personas: arrepintámonos todos juntos aquí, aprovechemos que estamos todos juntos en oración y pidamos por Dios que venga y que nos limpie el corazón. Primeramente tenemos que arrepentirnos de todas las cosas que hemos hecho. Primeramente tenemos que arrepentirnos, así como Isaías tuvo la experiencia que él dice: Señor, ay de mí, dice, soy impuro, yo no merezco nada. Pero hoy el Espíritu Santo nos va a limpiar el corazón. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está y empiece a decirle a Dios: perdóname, Señor, perdóname por todas las cosas que he hecho, Señor, perdón.